10 pequeños talentos capturaron la esencia de Hollywood antes de comprender verdaderamente qué era la fama. Algunos de ellos evolucionaron hasta convertirse en leyendas. Otros, sin embargo, se perdieron en el silencio, el escándalo o simplemente el olvido. Sus vidas esconden giros sorprendentes, resurrecciones inesperadas y descensos que tomaron a todos por sorpresa. Esta es la auténtica historia de las estrellas infantiles, en el pasado y en el presente. Kieran Culkin. Antes de que el mundo lo viera con admiración, Kieran Culkin era simplemente el otro Culkin, un niño tímido que aparecía durante unos breves segundos en Mi pobre angelito. Mientras su hermano Macaulay se convertía en el símbolo universal de una generación, Fuller, el chico que consumía demasiada soda y se hacía pipí en la cama. Ese era el lugar que ocupaba en la memoria colectiva, mientras el planeta entero repetía las frases icónicas de Kevin McAllister. Kieran crecía en el rincón silencioso de los papeles secundarios, atrapado en esa cruel encrucijada donde todos te ven, pero pocos realmente te miran. Así, los años 90 pasaron, con apariciones tan breves que se desvanecían antes de que los créditos finales aparecieran. Y cuando llegó la siguiente década, su carrera parecía desmoronarse por completo. Proyectos independientes que apenas se discutían, personajes menores que no dejaban huella, oportunidades que desaparecían como si Hollywood quisiese recordarle que su lugar estaba detrás, en la sombra de su hermano, incluyendo en Igby Goes Down. Su intento más serio de estelaridad parecía señalar una despedida lenta y silenciosa de la industria del cine. Pero las historias en Hollywood jamás son lineales, y la de Kieran estaba a punto de encender la pantalla. En 2010, resurgió en una película que en ese momento nadie creía que se convertiría en un fenómeno de culto. Scott Pilgrim vs. The World. Wallace Wells no era ni el héroe ni el villano, ni siquiera la cara del afiche. Era el amigo sarcástico, agudo, descarado, el tipo cuyo carisma brillaba en cada escena como un relámpago. Bastaron unos minutos para que todos entendieran que ese chico, durante años invisibilizado, había tenido un fulgor propio todo este tiempo. A medida que pasaron los años, Scott Pilgrim dejó de ser solo una película y se transformó en una especie de religión para los aficionados. Y en ese altar contemporáneo de la cultura pop, la figura de Wallace, fresca, segura, única, volvió a poner en el mapa el nombre de Kieran. Este renacer no lo llevó a repetir la fórmula cómoda. Decidió tomar caminos más oscuros y arriesgados, como su participación en Fargo, donde interpretó personajes quebrados, cargados de complejidades, alejados de cualquier nostalgia infantil. Sorprendentemente, la industria comenzó a mirarlo como un actor serio, impredecible, magnético. Y entonces llegó 2018. Un guión circulaba por los estudios, una familia multimillonaria, un imperio mediático, traiciones y heridas profundas. Succession. Lo contactaron para audicionar, pero no para el papel que transformaría su vida, sino para el de Greg Hirsch, el primo torpe e inocente, una zona de confort para un actor que muchos aún encasillaban. Pero Kieran vio algo más grande. Reconoció a Roman Roy. Percibió la oscuridad disfrazada de sarcasmo. La vulnerabilidad escondida tras un chiste. El niño herido que jamás creció, atrapado dentro del adulto que nunca aprendió a ser. Y supo instintivamente que ese personaje era suyo. Insistió,
luchó, convenció, hasta que los creadores se rindieron. El resultado fue una explosión silenciosa pero devastadora. Roman Roy se convirtió en uno de los personajes más fascinantes de la televisión moderna, una mezcla inquietante de humor, inseguridad y dolor reprimido. Cada gesto de Kiran era una pura disección emocional. Cada frase cargada de crueldad escondía un temblor interno. Y así, el actor que había estado años siendo un extra en su propia vida, terminó acumulando 3 nominaciones consecutivas al Emmy, ascendiendo al estrellato con la intensidad de alguien que esperaba demasiado tiempo para ser tomado en serio. Hoy en día, Kieran Culkin ya no es solo el hermano de Macaulay. Es un actor que demostró que a veces las segundas oportunidades no solo existen, sino que pueden superar cualquier sueño que alguna vez te atreviste a imaginar. Haley Joel Osment. Antes de alcanzar la década de los 10 años, Haley Joel Osment ya había logrado lo que miles de actores adultos nunca consiguen: capturar el corazón de una sala entera con solo una frase: "Veo muertos", con The Sixth Sense. Aquel niño con una mirada temblorosa y una voz casi susurrante se convirtió en un auténtico fenómeno global. Su actuación era tan meticulosa, tan dolorosamente auténtica, que incluso logró eclipsar al mismísimo Bruce Willis. Hollywood no dudó en otorgarle de inmediato una nominación al Oscar, al Globo de Oro, al SAG, un logro que parecía casi inalcanzable para un niño. Y cuando el reconocido Steven Spielberg lo eligió para participar en Artificial Intelligence, todo parecía indicar que el mundo tenía frente a sí al actor prodigio de toda una generación. Pero crecer frente a las cámaras nunca es un camino sencillo, y para Haley, esa transición resultó ser un golpe silencioso. Aunque su talento seguía siendo inquebrantable, la industria comenzó a desviar su mirada. Los roles destinados a niños se desvanecieron y las oportunidades como adolescente jamás llegaron. De repente, el actor que había conmovido a todo el planeta se quedó sin un lugar donde encajar. Haley optó por alejarse. Se matriculó en la Universidad de Nueva York, buscando respirar lejos del peso de esa frase que lo había hecho inmortal. Y al regresar, la realidad fue implacable. Hollywood había avanzado sin su presencia. Sin embargo, no desapareció del todo. Se reinventó. Encontró pequeños espacios en series y en el cine independiente. Prestó su voz para videojuegos y películas animadas. No buscaba recuperar un trono perdido. Su único anhelo era continuar actuando o encontrar una manera de ser parte de ese mundo que una vez lo elevó a la cima y luego lo olvidó. Y aunque su nombre ya no brilla en los titulares, cada una de sus apariciones conserva esa peculiar intensidad, esa vulnerabilidad que lo transformó en una leyenda infantil. Haley Joel Osment ya no es el niño que veía muertos. Es un actor maduro que sigue luchando por encontrar su lugar en una industria que lo vio crecer y que, de alguna manera, nunca ha logrado reemplazarlo por completo. Ke Huy Quan. La vida de Ke Huy Quan no comenzó en Hollywood, sino en medio del caos. Nació en Vietnam, sobrevivió a una guerra que arrasó su país y huyó con su familia hacia un futuro incierto en California, sin darse cuenta de que el destino estaba a punto de darle un giro trascendental, de la manera más improbable. Una producción monumental. Indiana Jones and the Temple of Doom. Buscaba a un niño asiático para un papel, y allí se encontraba él, sin experiencia, sin expectativas, acompañando a su hermano a la audición. Pero en el momento en que abrió la boca,
Cuando exhibió aquella mezcla irresistible de nervios, carisma y espontaneidad, los directores vieron exactamente lo que necesitaban. Short Round no debería simplemente actuar, tenía que existir, y Ke Huy lo hizo plenamente real. El éxito llegó tan velozmente que parecía un sueño. Sin tiempo para tomar aire, Hollywood lo convocó nuevamente para The Goonies. Su personaje Data se convirtió en una leyenda instantánea, formando parte del ADN de toda una generación. 2 películas, 2 clásicos, 2 papeles inmemorables. Cualquiera habría imaginado que el camino hacia el estrellato estaba asegurado. Pero Hollywood, como suele ser, es un lugar repleto de promesas que se fracturan detrás de puertas cerradas. Y para un joven actor asiático en los años 80, la cruda realidad era brutal. Los roles simplemente no existían. Las oportunidades se desvanecieron una a una. Su presencia en la pantalla se convirtió en algo esporádico y al final, casi sin que nadie lo notara, desapareció del mapa. Que Hui Quan pudo haberse rendido. Cualquiera lo habría entendido. Pero él eligió una lucha diferente. Trabajar tras las cámaras, perfeccionando la acción, la coreografía y el movimiento. Durante 2 décadas fue la sombra silenciosa de grandes producciones, un engranaje imprescindible pero invisible. Aún así, en lo más profundo, como un eco persistente, la actuación seguía llamándolo, y él escuchaba, esperando hasta que llegó la ocasión que lo cambiaría todo. Cuando audicionó para Everything Everywhere All at Once, nadie, ni siquiera él, podía prever lo que vendría a continuación. La película parecía demasiado extraña, excesivamente arriesgada, demasiado pequeña para competir en un Hollywood dominado por franquicias y secuelas. Pero la historia estalló como un fenómeno imparable. Crítica, taquilla, público, todos rendidos ante su magnificencia. Y en el corazón de esa tormenta brillante estaba él, Ke Huy Quan, renaciendo como Wei Mon Wang, el esposo dulce, frágil, divertido y devastador que conmovió a millones. Fue un regreso tan poderoso que parecía estar escrito por los guionistas del destino. El clímax llegó cuando subió al escenario del Oscar. Casi 30 años de su desaparición, levantó la codiciada estatuilla dorada como mejor actor de reparto, con lágrimas que narraban 3 décadas de silencio, de lucha, de espera. Casi 3 décadas tras su misteriosa desaparición, finalmente tomó en sus manos la codiciada estatuilla dorada como mejor actor de reparto, con lágrimas en los ojos que relataban un viaje de 30 años lleno de silencio, de ardua lucha y de una interminable espera. Su triunfo no fue únicamente un galardón, fue una verdadera reparación histórica, un recordatorio viviente de que los sueños pueden entrar en un letargo, pero en ningún caso desaparecen. Desde ese momento, la industria completa le volvió a abrir las puertas, que un día le habían sido cerradas sin justificación alguna. Marvel lo contrató para el papel de Loki, prestó su voz para Kung Fu Panda 4 y ahora es parte del mundo de Zootopia con la secuela que se estrenará en 2025. En un giro casi poético, Ke Huy Quan no solo regresó a la actuación, sino que volvió más grande de lo que jamás había sido. Y hoy, su historia no es simplemente la de un actor. Es la prueba viva de que algunos regresos no solo son sorprendentes, sino que redefinen completamente lo que implica tener una segunda oportunidad. Tyler James Williams. Para millones de adolescentes, Tyler James Williams siempre será recordado como el chico delgado,
nervioso y brillante de Everybody Hates Chris. Pero detrás de las risas, la fama y los aplausos, había un niño que llevaba un peso mucho más pesado de lo que mostraba en la pantalla. Mientras la serie deslumbraba entre 2005 y 2009, Internet comenzaba a expandirse como una fuerza incontrolable, y Tyler, sin desearlo, se convirtió en uno de los primeros niños famosos sometidos al cruel escrutinio de las redes sociales. Comentarios mordaces, memes, burlas, juicios sobre su apariencia. Todo ello a una edad en la que ni siquiera sabía quién era realmente. La presión lo llevó a buscar terapia durante años, mientras un miedo silencioso lo acechaba. ¿Qué sucedería con él si la serie fracasaba? Si el público decidía dejar de quererlo. Cuando Everybody Hates Chris llegó a su fin, la fama tampoco le dio un respiro. Hollywood, que tantas veces consume y desecha, no parecía haber trazado un plan para él. Aparecieron roles pequeños, cameos en series, hasta una breve pero intensa participación en The Walking Dead, pero nada que lo hiciera regresar al centro de la conversación. Era como si los reflectores que una vez lo deslumbraron, ahora solo iluminaban su ausencia. Pero la historia de Tyler no estaba destinada a desvanecerse. En 2021, algo cambió para siempre, cuando interpretó a Gregory Eddy en Abbott Elementary, un profesor tímido, íntegro y lleno de humanidad, tratando de sobrevivir al caos de una escuela pública. De repente, todo lo que Tyler había vivido, sus inseguridades, la sensibilidad, la mirada profunda, se transformó en una actuación tan natural que parecía una confesión. Su trabajo le valió un Globo de Oro y el reconocimiento de la revista Time, que lo incluyó en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo. Hoy, Tyler James Williams es mucho más que el niño que todos pensaban conocer. Es un artista maduro que convirtió su dolor en fuerza, su vulnerabilidad en talento y la fama precoz en una historia de resiliencia. Un recordatorio de que a veces las segundas oportunidades no se presentan como un golpe de suerte, sino como el resultado de haber sobrevivido a uno de los ambientes más duros del mundo. Crecer ante los ojos de todos. Si te ha gustado este video, déjame un 1 en los comentarios. Si no fue así, por favor déjame un 0. Aprecio mucho tu sinceridad. Mara Wilson. Mara Wilson conquistó Hollywood antes de comprender verdaderamente lo que significaba la fama. Desde su aparición en Mrs. Doubtfire, el público reconoció en ella una luz difícil de ignorar. Una mezcla de ternura, inteligencia y vulnerabilidad que hacía que cada escena resultara profundamente auténtica. Luego llegó Milagro en la calle 34 y finalmente Matilda, el papel que la convirtió en un ícono de todas las generaciones. Con sus enormes ojos y su poderosa sutileza, Mara no solo encarnó a una niña con poderes, se transformó en la voz de todos aquellos que anhelaban que la bondad pudiera triunfar sobre los adultos crueles. Pero, así como Hollywood la elevó, también la dejó caer. Al alcanzar la adolescencia, los mismos productores que la aclamaban comenzaron a decir que ya no era adecuada, que su imagen no coincidía con lo que estaban buscando. Las audiciones se esfumaron y la presión sobre su apariencia se tornó insoportable, con tan solo 13 años. Mara tomó una decisión sorprendente para una estrella infantil: alejarse antes de que la industria la destrozara por completo. Mientras muchos esperaban verla desvanecerse, encontró un nuevo camino. Se matriculó en la Universidad de Nueva York y descubrió que la escritura podía proporcionarle lo que Hollywood jamás le ofreció: espacio para ser realmente ella misma. su libro Where Am I Now
reveló con una honestidad implacable lo que significa crecer enfrente de las cámaras, la ansiedad, la soledad y el peso de una fama que nunca pediste. Aunque nunca regresó al cine de un modo convencional, su talento sigue presente. De vez en cuando, presta su voz en series como BoJack Horseman o Big Hero 6, recordándole al mundo que la niña que alguna vez cautivó a millones todavía está aquí. Solo que ahora decide cuándo aparecer. La historia de Mara Wilson no es la de una caída, sino la de una persona que supo salvarse antes de que fuera demasiado tarde. Una estrella que dejó de brillar hacia el exterior para finalmente encontrar su luz en el interior. Candace Cameron Bure. Candace Cameron Bure siempre será la hermana mayor perfecta, con esa dulce sonrisa que iluminaba la sala de Full House. Pero antes de asumir el papel de DJ Tanner, era solo una niña con un sueño y una madre decidida a abrirle las puertas a Hollywood. Cuando logró conseguir el papel, nadie podría haber imaginado que aquella serie familiar, con un padre viudo, un tío rockero y un amigo inseparable, se transformaría en un fenómeno que marcaría a toda una generación. 8 temporadas, casi 200 episodios, y un público que la vio crecer semana tras semana. Candace pasó su infancia y adolescencia delante de millones de espectadores que la asumieron como parte de su propia familia. Pero cuando Full House llegó a su fin, la magia no continuó como muchos esperaban. Candace decidió apartarse para formar una familia, y al regresar, descubrió una verdad que Hollywood siempre oculta cuando desapareces. Un momento. El mundo sigue sin ti. Los papeles se hicieron más pequeños, las oportunidades se volvieron más raras. Ya no era la protagonista ni la hermana mayor que todos deseaban. Era otra actriz compitiendo en un mar de rostros nuevos. Cualquier otra persona se habría rendido. Pero Candace hizo lo inesperado. Cambió su estrategia. En lugar de correr tras Hollywood, decidió crear su propio espacio. Se transformó en una de las figuras más queridas de Hallmark, protagonizando más de 2 docenas de películas repletas de romance, nieve artificial y finales felices. Mientras muchos se reían de ese estilo de cine, Candace comprendió algo fundamental. El público anhela historias que calienten el corazón, y ella sabía cómo ofrecérselas. Sin hacer ruido, formó un imperio silencioso de películas navideñas que la mantuvo vigente por más de una década. Y entonces llegó el regreso que muchos nunca imaginaron: Fuller House. Candace volvió a encarnar a DJ Tanner, ahora como madre viuda, intentando reconstruir su vida en la misma casa donde creció. Aunque la crítica nunca fue amable, los fanáticos la abrazaron con la misma fuerza de los 90, y la serie logró permanecer al aire por 5 temporadas gracias a ese apoyo. Hoy Candace sigue protagonizando películas familiares y cristianas para Great American Family, orgullosa del camino que ha elegido. Su historia no es la de un estrellato explosivo, sino la de una mujer que se negó a desaparecer y encontró una manera diferente, inesperada y profundamente personal, de seguir brillando. Miranda Cosgrove para millones de niños. En los 2000, el rostro de Miranda Cosgrove no solo era familiar, sino también parte de su infancia. Todo comenzó en School of Rock, donde aquella niña seria y sorprendentemente carismática dejó claro que no estaba allí solo para ser un fondo de escena, pero fue en Nickelodeon donde se volvió imposible de ignorar. Primero, como la traviesa Megan en Drake and Josh,
la pequeña villana que generaba risas incluso mientras arruinaba la vida de sus hermanos. Luego llegó el papel que la catapultó, Carly Shay en iCarly. Pasó de ser una actriz prometedora a la verdadera reina de la televisión juvenil. Su popularidad se disparó tanto que se convirtió en la actriz infantil mejor pagada del mundo. Sin embargo, la fama temprana tiene un filo que corta en silencio. Cuando decidió lanzarse a la música con Sparks Fly, parecía que su estrella solo podía ascender. Y entonces, un accidente de autobús en plena gira lo detuvo todo. Su contrato discográfico se esfumó, sin explicación. Sus planes se desmoronaron y la carrera musical que prometía tanto quedó paralizada antes de despegar. Mientras tanto, Hollywood parecía no saber qué hacer con una joven que ya no era una niña, pero que tampoco encajaba en los papeles adultos que se ofrecían. Una película de terror fallida. Proyectos que no encontraban audiencia y una industria que comenzaba a olvidarla. Fue entonces cuando Miranda tomó la decisión más complicada: desacelerar. Se matriculó en la Universidad del Sur de California, se alejó de todos los reflectores y decidió desaparecer, al menos temporalmente. Y cuando todos creían que su historia había quedado sellada en los recuerdos nostálgicos de Nickelodeon, surgió un nuevo comienzo. La renovada versión de iCarly no solo recuperó a Carly Shay, sino que presentó a una Miranda más madura, más segura y más empoderada. La serie indagó en temas más adultos, como relaciones, identidad, fracasos y la reinvención personal, mostrando que ya no era solo la niña famosa de antaño. Con 3 temporadas exitosas y un papel destacado en Mother of the Bride, Miranda Cosgrove demostró una vez más que la chispa que la convirtió en leyenda todavía arde. Que no es solo un recuerdo de la televisión infantil, sino una actriz que aún tiene mucho que expresar. Anna Chlumsky. Para toda una generación, Anna Chlumsky siempre será recordada como la niña de My Girl, esa pequeña Vada Sultenfuss que convirtió la inocencia, el miedo y la pérdida en una de las historias más conmovedoras de los años 90. Con apenas unos años de edad, Anna lograba transmitir emociones que muchos actores adultos nunca conseguirían. La confusión de crecer, la fragilidad del primer amor y el dolor insoportable de despedirse demasiado pronto. Su química con Macaulay Culkin hizo que el público riera, llorara y se desnudara emocionalmente junto a ella. Fue un debut tan impresionante que parecía anunciar la llegada de una estrella destinada a brillar durante décadas. Sin embargo, Hollywood, como siempre, tenía otros planes. Después del abrumador éxito de My Girl, Anna no halló el camino dorado que todos esperaban. Las oportunidades comenzaron a desvanecerse, los papeles interesantes se esfumaron y, casi sin previo aviso, la niña prodigio se encontró atrapada entre el eco de un pasado glorioso y la incertidumbre de un futuro incierto. En vez de aferrarse desesperadamente a una industria que no sabía cómo manejarla, Anna tomó una decisión drástica: desaparecer. Se alejó del bullicio. Se inscribió en la Universidad de Chicago y se sumergió en una vida que no tenía nada que ver con cámaras, guiones ni alfombras rojas. No obstante, la chispa por la actuación nunca se apagó del todo. Cuando regresó a Nueva York para estudiar en la Atlantic Acting School, algo volvió a encajar en su vida. Años más tarde, el mundo sería testigo de su renacer definitivo en VIP. Interpretando a Amy Bruckheimer, Anna dejó atrás para siempre la imagen de la dulce niña de los 90 y se transformó en una máquina de política, sarcasmo y estrés explosivo.
Su actuación era brillante, rápida, afilada. Tal fue su impacto que recibió 6 nominaciones al Emmy. Una clara prueba de que su talento no solo permanecía, sino que había madurado hasta volverse irresistible. Desde entonces, Anna ha continuado sorprendiendo. Ya sea como la periodista incisiva Vivian Kent en Inventing Anna, o en proyectos que exploran aspectos más oscuros y retorcidos de la vida. Hoy su historia es una de esas raras narrativas, donde la protagonista se pierde a propósito, solo para regresar más fuerte, más afilada y completamente dueña de su propio destino. Una mujer que se negó a permitir que el recuerdo de su infancia definiera el resto de su existencia. Hilary Duff. Antes de convertirse en un rostro inolvidable, Hilary Duff estuvo a punto de renunciar a la actuación para siempre. En el año 2000, Cuando finalmente había conseguido un papel protagónico en una serie, fue despedida sin más explicaciones tras solo un episodio. Un golpe devastador para una adolescente que soñaba con Hollywood. Si no hubiera sido por su madre, quien la animó a intentarlo una vez más, su historia habría terminado allí. Pero entonces llegó la oportunidad que cambiaría su vida. Lizzie McGuire. En cuestión de unos pocos meses, La desconocida chica de Texas se transformó en el rostro más querido de Disney Channel y en la confidente emocional de millones de adolescentes alrededor del mundo. El fenómeno fue tan gigantesco que Lizzie McGuire The Movie arrasó en taquilla y catapultó a Hilary a conquistar un nuevo territorio. la música, con millones de copias vendidas y estadios llenos, parecía imparable. Pero fuera del universo Disney, el camino no era tan sencillo. A Cinderella Story tuvo éxito, pero Perfect Man fracasó, y Hollywood comenzó a verla como otra estrella juvenil que no podía hacer la transición a la adultez. Aún así, Hilary continuó su lucha, moviéndose entre el cine independiente, la música y la televisión, en su búsqueda de un lugar donde pudiera verdaderamente desarrollarse. En el año 2019, una luz de esperanza brilló. Disney anunció el retorno de Lizzie McGuire, con Hilary como una versión adulta de su icónico personaje. Las redes sociales estallaron de emoción. Era el momento ideal para que recuperara su trono. Pero, lamentablemente, el proyecto fue cancelado antes de que pudiera iniciar el rodaje, dejando a sus seguidores y a la propia Hilary con una herida que aún arde. Poco después, asumió un papel en How I Met Your Father, una jugada audaz que prometía ser su redención definitiva. Sin embargo, tras 2 temporadas, la serie también fue cancelada. en la actualidad, con una carrera marcada por altibajos, Hilary Duff sigue siendo un nombre que evoca nostalgia, respeto y curiosidad. Puede que no aparezca en todas las alfombras rojas, Pero su relato todavía está lejos de llegar a su fin, y ha demostrado una y otra vez que siempre sabe cómo volver. incluso cuando todos pierden la fe en ella. Alfalfa. Para los niños de los años 90, Alfalfa siempre será recordado como el chico flacucho con el inconfundible tupé, La voz aguda y un corazón que supera cualquier problema que tenga. Cuando The Little Rascals llegó a las salas de cine en 1994, nadie preveía que aquel grupo de niños traviesos se transformara en un clásico instantáneo, pero la magia funcionó y en el centro de ella estaba él. Bag, sin ningún tipo de experiencia previa, llegó a la audición como un niño normal y salió convertido en el alma de una generación. Su naturalidad, su torpeza entrañable, su carisma deslumbrante,
todo se unió para crear un personaje que aún hoy genera nostalgia y sonrisas. Pero Hollywood es un lugar donde la dulzura infantil se desvanece más rápido que un suspiro. Tras el éxito de The Little Rascals, Bug continuó actuando, aunque en roles cada vez más menores en películas y series que nadie recordaba al final. No hubo un segundo gran éxito, ni una nueva oportunidad para brillar. Como tantos otros actores infantiles, pasó de ser adorado por millones a convertirse en una figura casi invisible, atrapado en un limbo donde su nombre solo evocaba un lejano recuerdo de la infancia. Mientras sus compañeros de reparto tomaban caminos completamente diferentes, parece que él fue condenado a arrastrar para siempre la sombra de Alfalfa, y entonces, en el año 2020, su nombre volvió a las portadas de forma trágica. Una detención por consumo de sustancias prohibidas, una foto filtrada durante su arresto y un Internet listo para devorarlo sin compasión. Los comentarios fueron crueles, rápidos y dolorosos. Otro niño actor destruido. Otro Alfalfa perdido en el oscuro mundo de Hollywood. Pero tras la imagen viral, había un hombre luchando contra sus propios demonios. Tratando de reconstruir su vida lejos del personaje que lo había llevado a la fama y al mismo tiempo lo había atrapado. Pagó su fianza y salió libre, pero eso no fue la verdadera batalla. Lo más complicado vino después. Reconstruir una vida mientras el mundo te reduce a un meme. Escapar del peso de un personaje que no le pediste cargar eternamente. Encontrar un camino personal en una industria que ya no tiene espacio para ti. Hoy, Boog Hall sigue alejado de los reflectores, intentando escribir su historia sin la sombra de Alfalfa sobre sus hombros. Su trayectoria no es la de un renacimiento hollywoodense, sino la de alguien que lucha cada día para no quedar atrapado en el recuerdo de quién fue a la edad de 10 años. Una historia dura, incómoda, pero real. Gracias por quedarte hasta el final y ver nuestro video. Deja un 2 en los comentarios si aún estás aquí con nosotros. Lindsay Lohan. Antes de que los tabloides se obsesionaran con su nombre. Lindsay Lohan era simplemente la niña prodigio que había conquistado a todos con The Parent Trap. Con una sonrisa cautivadora y un talento que parecía innato, Lindsay se convirtió en la heredera perfecta del imperio Disney. Freaky Friday, Confessions of a Teenage Drama Queen, Mean Girls, cada estreno reafirmaba que Hollywood tenía ante sí a su próxima gran estrella. Era brillante, divertida, carismática y parecía destinada a dominar la industria durante décadas. Pero la fama, cuando llega muy pronto, puede transformarse en un veneno dulce. Mientras su carrera despegaba a toda velocidad, su vida personal comenzaba a desmoronarse en silencio. Paparazzi la seguían día y noche, fiestas interminables, amistades peligrosas, un padre explosivo y una madre incapaz de establecer límites. Lindsay dejó de ser actriz y se convirtió en espectáculo, y Hollywood, siempre ávida de escándalos, la consumió sin compasión. Arrestos, rehabilitaciones, accidentes automovilísticos, órdenes judiciales. Cada titular parecía hundirla aún más. La niña que una vez iluminaba la pantalla, ahora se veía demacrada, perdida, atrapada en su propia espiral descendente. Durante años, Lind y Lohan se convirtieron en el ejemplo más doloroso del precio de crecer bajo los focos.
Las productoras dejaron de contratarla. Las compañías de seguros no deseaban cubrirla. Los directores temían que no se presentara a trabajar. Su carrera, que alguna vez prometía ser legendaria, parecía estar condenada a convertirse en una advertencia más sobre el lado oscuro de Hollywood. Muchos pensaron que nunca volveríamos a verla trabajando en un set. Pero Lindsay no estaba dispuesta a aceptar ese trágico final. Después de desaparecer del radar, apartándose al extranjero y reconfigurando su vida lejos de la atención, regresó poco a poco a la industria, no a través de otro escándalo, sino con calma, disciplina y un genuino deseo de reconstituirse. Netflix fue el primero en confiar en ella, y Lindsay regresó a la pantalla con una nueva versión de sí misma, más madura. más equilibrada, consciente del alto costo que le supuso alcanzar la fama. Su resurgimiento no fue estruendoso, pero sí genuino. Hoy en día, Lindsay Lohan trabaja y graba. Hace apariciones en alfombras rojas y participa en proyectos que celebran su regreso. Ya no es la niña Disney, ni la reina de los titulares escandalosos. Es una mujer que sobrevivió al huracán y logró levantarse en un mundo que rara vez concede segundas oportunidades. Su historia prueba que incluso en Hollywood, donde las caídas son públicas y crueles, el retorno siempre es posible si aún hay algo de fuerza para intentar seguir adelante. Para seguir adelante, para intentarlo. Es decir, para intentarlo. Anna Chlumsky. Para toda una generación, Anna Chlumsky siempre será recordada como la niña de My Girl, esa pequeña Vada Sultenfuss, quien transformó la inocencia, el miedo y la pérdida en una de las historias más devastadoras de los 90. A tan corta edad, Anna comunicaba emociones que muchos actores adultos nunca consiguen transmitir. La confusión de crecer, la fragilidad del primer amor, el dolor insoportable de tener que despedirse demasiado pronto. Su química con Macaulay Culkin hizo que el público riera, llorara y se desarmara junto a ella. Fue un debut tan impactante que parecía anunciar la llegada de una estrella destinada a brillar durante décadas. Pero Hollywood, como siempre, tiene otros planes. Tras el éxito arrollador de My Girl, Anna no halló el camino dorado que todos esperaban. Las oportunidades se hicieron escasas, los papeles interesantes se desvanecieron, y casi de manera repentina, la niña prodigio quedó atrapada entre el recuerdo del pasado y la incertidumbre del futuro. En lugar de aferrarse de manera desesperada a una industria que no sabía cómo gestionar su presencia, Anna optó por una decisión radical: desaparecer. Se alejó del bullicio, ingresó a la Universidad de Chicago y se sumergió en una vida que se alejaba de cámaras, guiones y alfombras rojas. Sin embargo, la llama de la actuación nunca se extinguió del todo. Al regresar a Nueva York para estudiar en la Atlantic Acting School, algo volvió a encajar en su vida.